Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el espacio de los emprendedores por TV4. Hoy nos acompaña Gus, pero también vamos a platicar con Leti y Mari Bonilla. Ellos son parte de esta gran historia de Jícamas Gus, sin duda un negocio de tradición en el estado de Guanajuato. Ya nos habían pedido que los invitáramos, agradecemos que nos hicieron ahí el espacio en su agenda y vamos a conocer de lleno esta rica y a veces picante historia de Jícamas Gus. Gus, bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido igualmente. Dígame, ¿cómo empezamos? ¿Qué hay que prepararle? Perfecto. Pues vamos a empezar con las preguntas bajo cronómetro. La primera de ellas, para que te conozcan justamente, Gus. ¿Quién es Gus Bonilla? En un minuto, cuéntanos, Gus. Bueno, Gustavo Bonilla, él empieza, empezó, él no quería vender jícamas, así. Él quería hacer otra cosa porque se le hacía muy matado. Muy tedioso esto de vender las jícamas, nos quitaba mucho tiempo. Yo andaba en la rebeldía, porque mi papá ya vendía. Entonces yo no quería vender jícamas, y Gus no quería vender jícamas. Se metió a trabajar, anduvo de zapatero, de albañil, de carpintero, de lo que se le atoraba, porque él no quería vender jícamas. Pero al final de cuentas, mi papá enferma y tengo que entrarle a las jícamas. Y dije, bueno, pues vamos a hacer jícamas que no sea del montón. Y aquí estamos dándole a las jícamas. Ya voy a cumplir yo más de 40 años yo en este ámbito. Y ahí está Gustavo Bonilla. Bien. No ser del montón, dijiste, Gus. ¿Cómo inicias? ¿En dónde inicias? Y mentalmente ese no ser del montón, ¿qué es lo que ofreciste y cómo lo ofreciste de manera diferente a la gente? Cuéntanos en un minuto, por favor. Pues yo quería que la gente comiera jícamas, pero que no fueran jícamas así de la esquina, ¿sí? Y aparte, pues también la gente me fue ayudando en eso. O sea, yo quería hacer algo así, pero la gente me colaboró conmigo, ¿sí? La gente llegaba y yo les ofrecía, llegaban y, a ver, ¿qué vamos a preparar ahora? Y empezaba así como que, no sé, déjame ver, y agarraba mi cuchillo, mi jícama y empezaba ya a hacer cortes raros y hacer preparaciones. Ya les preparaba algo diferente, ¿sí? Lo típico que era antes era el caldo de oso, que era el puro caldo, que no llevaba jícama. Era la chalupa, era la rebanada y el pico de gallo. Era lo que se vendía. Mi papá empezó con los sándwiches y con la jícama picadita. ¿Sí? Y ahí empezamos a desvariar, dice mi papá. Entonces ya empezamos a hacer preparados tanto para mi familia, mis sobrinos que iban a comer jícama, pues les preparaba así cosas diferentes de los que vendía yo en el puesto. Entonces para salir de los típicos trocitos y caldito nada más, empecé ahí haciendo combinaciones. Ok, y apenas alcanzaste el minuto, ya estamos preparados para decirle al buen Juanjo que nos regalara un minuto más. Gus, ¿en qué empiezas? ¿En carrito, en mesa y en dónde comienzas? ¿Quién te lo prestó? ¿Cuánto le invertiste? En un minuto. No, mira, esto ya estaba, mi papá ya vendía. Entonces yo iba a ayudarle a mi papá. Entonces yo iba a ayudarle y yo por eso no quería jicamear, pues ya luego con mi papá entonces me salía. Entonces ya yo empecé con el carrito de mi papá. Cuando yo me salgo de trabajar porque mi papá se enferma, entonces ya no podía él estar en el puesto, entonces digo, no, pues ¿saben qué? A las jícamas, definitivamente. Entonces me voy a las jícamas con el carro de mi papá, yo trabajaba para mi papá, para la familia, ¿sí? Entonces se cuenta que ya no era mi negocio, era de la familia. Yo no me trabajaba ahí con mi papá. Y así empezó, ya después ya mis hermanos me empezaron a ayudar. Cuando mi papá no iba, mi iba Leti, iba Mari y otros de mis hermanos que él no vino, no pudo venir. Íbamos los cuatro, entonces nos rolábamos para ir a trabajar los cuatro y ahí empezamos. Y la última pregunta, después de un negocio de más de 50 años, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio de ser parte de Jícamas Gus? Lo más difícil. ¿Qué fue lo más difícil? Que la gente nos aceptara lo que eras. ¿Sí? Y ahí está lo bueno, que nos aceptaron. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, no, nos vas a guácala con papas y no sé qué diablo así. No, pues pruébenlo, ya lo prueban y entonces ahí viene la satisfacción. Ah, sí les gustó. ¿Sí? Y también que le pusimos pues le pusimos mi papá nos decía, a lo que hagan, háganlo con amor. Entonces pues le pusimos un poquito de ingrediente de aquí, de allá y con el amor y vámonos a darles a que la gente se fuera satisfecha. Yo siempre quería que la gente se fuera con un buen sabor de boca, no nomás del paladar, sino también del corazón. Del corazón. Sí.
Tú no querías entonces vender jícama, pero la situación te obliga. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Qué tanto tardaste en convencerte? ¿Qué tan complicado te fue? Porque luego hay clientes de todos tipos y Sí. sabores. Y más tú decías también algo bien importante, Gus, cuando no se te conoce, puedes ofrecer algo bien interesante, pero hay esa incertidumbre, esa duda, ese me va a gustar o no me va a gustar. ¿Cómo fue ese inicio? Pues mira, empezamos pues, probando, darles hacer mis preparados y les daba a probar a la gente, o se los daba a mis sobrinos, a mis parientes, pues hacía las cosas raras, locas esas, y se los daba a probar, de ahí mismo le daba a la gente. ¿Qué estás haciendo? Pues pruébalo, ¿sí? Entonces la gente lo empezaba a probar y ya me lo empezaban a pedir, ¿sí? Y luego también, pues igual, fue cuando fuimos que metimos las papas y los camarones y los cacahuetes, pero los demás son puros cortes, eso no tuvo tanto, tanto de dar a degustar, nada más que era, pues que lo pedían, nomás el corte que era, todo fue siempre jícama, pepino, piña, después vino la piña, pero nomás metíamos jícama y pepino. Entonces, los sándwiches, y luego a la chalupa le pusimos jícama rayadita, le pusimos que la araña, sí, y a la rebanada le pusimos pepino rayado, era jícama y pepino nomás en la forma que lo preparamos. Sí, y ya le fuimos poniendo los nombres, porque luego llegan, prepáramelo como el que le dice a la señora que venía en el carro azul, pues quién sabe cómo era. Entonces le fuimos poniendo los nombres a los platillos, y ahí y así más o menos fue como empezó Jicamadús con las ideas. ¿A ti de dónde se te ocurrió esa mezcla? Porque a final de cuentas era algo que era tradicional y luego dices, no, pues no le quito ni le pongo, así lo voy a vender. Teóricamente eso es lo que uno dice para que funcione, porque si le cambio, pues yo creo que no. La realidad dista de la teoría en tu caso, ¿cómo fue qué fue la primera combinación y por qué tú las preparabas así o cómo fue el asunto? Bueno, la combinación, combinación con las papas, que fueron más, primero fueron los camarones. Ok. Sí, los camarones fue que un chavo llegaba con sus camarones allá al puesto y la gente me decía, cuando veía que se los preparaba él, y no, pues son de él. Dice, no, pues me dice yo, pues trae para que traigas, para que les vendas. Porque te cuenta que el muchacho era muy desesperado. Entonces te cuenta que tenía esos camarones y yo para entretenerlo, o sea, darle, ¿cómo se puede decir? La atención. Atención. Sí, le dije, préstame tus camarones. Y los puse en un vaso y les puse vinagre y cebolla. Y fíjate en lo que te preparo, que se vayan marinando. Entonces la gente los veía así cada que iba. Veían los camarones del muchacho Entonces ya, pues vamos a traer. Y trajimos los camarones. Y la gente lo empezó a probar. Y no fue gracias a Dios, en eso de que ya teníamos, así que mi papá ya nos había hecho una clientela atrás. ¿Sí? Entonces ya no fue irlos, ¿cómo se puede decir? Encaminando a las variedades. ¿Sí? Y las papas fue de unas muchachas que llegaron ahí. Llegaron y compraban su bomba y compraban sus papas aparte y se las vaciaban ahí. Dije, órales. Pues ahí se me quedó como las papas aquí en la jícama. Y luego cuando salió, preparamos el collage, empezamos con el collage que fue la mezcla de todo, primero la piña, jícama y pepino, y lo revolvíamos en la tabla. Por eso le llamamos collage. ¿Sí? Y las papas vinieron después. Fui un chavo, llegó con una bolsa de cacahuates Es que vienen en tubo los japoneses. Que vienen en tubo, vienen japoneses, papas y de estas, ¿cómo se llaman? No, habas. Habas y unos ensalados, enchilados y no sé qué variedad así. Y vi que se lo pusieron en el collage, dije, órales. Y me acordé de las muchachas de las papas, eran otras clientas, no era el mismo. Dije, pues órale. Y por casualidad o por sales del destino, ahí las promotoras de Barcel, perdón. No, bueno, se vale. Iban a tomar su camión ahí. Entonces te cuenta que dije, oiga, no pueden vender 3 papas a mí. Y así como que, ¿papas? Pues sí, ya le hablaban al encargado, nos visitó. Y le dije, ¿sabes qué? Pues queremos vender papas aquí con así que más. Así como que, pues estás medio loco, pero pues bueno, te las traigo. Incluso ese día me llevaron, y nomás me pusieron como 10 papitas de una de cada una, así nada más y me duraron como 15 días, porque no sé qué no se vendían, ¿sí? Entonces ya después la gente iban probando, ya les preparaba el collage con las papas. Entonces la gente se dice, ay, ¿y qué es eso? Y así es donde se daba a probar ya la gente. Entonces después, y con el tiempo, fueron pidiéndolo más y más. Los camarones no me los llevaba 2 días por semana. Ahora ya me faltan días para llevar camarones. Igual las papas. Entonces, si no tengo papas, ya no se vende. Ya no se venden. Tengo que tener papas. Bueno, sí se vende pues, pero ya no se vende igual que cuando tengo papas, ¿sí? Las papas como ya se fueron una parte esencial de las jícamas Gus. Bien. Gus, cuando comenzó tu papá en 1972, el señor José Isabel Bonilla, ¿cuántos años tenías y cuántos años tenías cuando tú ya entras de lleno? Mira, cuando mi papá empezó yo tenía 2 años. Yo todavía ni siquiera estaba ahí.
mi morrillo. ¿Sí? Yo empecé como a los 12. A los 12. Pero no de lleno, no de lleno. Yo nomás iba en los fines de semana, porque estuve en la noche, estuve en la tarde más bien. Entonces yo nomás iba en los fines de semana. Entonces, ya de lleno fue como en el 91, ¿sí? Ya en el 91 mi padre se ponía ya más, ya dije, no, que ya no venga, ya déjenos aquí a nosotros, ¿sí? Y ya nos quedamos nosotros, ya mis hermanas y mi otro hermano, digo, nos quedamos ya al frente del negocio. Y ahí empezamos, ya así que nos soltamos en la greña y empezamos a sacar más ideas locas, ¿sí? Hace un rato dijiste algo que es bien importante. Ya tu papá ya había empezado el negocio, ya tenía su clientela, pero cuando entra el relevo también es doblemente difícil sí, mantener todo el logro y el peso que genera el esfuerzo que tu papá le dio. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué recuerdas de las recomendaciones, consejos que te dio tu papá cuando empezaste ya tú de lleno? Que mi papá lo que me recomendaba mucho lo que, pues, él me decía, mire, mi hijo, usted nomás, que las mujeres, sí, porque son, en el negocio no las mezcle. Ah, pues bueno, entonces dice, esto nomás, no sé, algo a ver, o sea, me dice que las mujeres no las mezclara, porque sí se dan, o sea, Claro. yo lo vi, estaba en mis plenos 18, 19 años, no, pues, sí, y mi papá sí que hablando, me mantuviera eso, porque mi papá me dijo, para que pueda mantener su negocio sano. En el servicio, en la forma de tratar al cliente, en las ventas, ¿alguna recomendación que te haya hecho, Gus? Que le dijera que a la gente la tratara como si, que le hiciera los platillos como si fueran para nosotros mismos, ¿sí? Y siempre darles su lugar a la gente, que yo me salí del contexto. Yo no le hice caso en esa parte. Bueno, no, si las atiendo, pues, como viene, pero yo soy muy bromista. Ok. ¿Sí? Mi papá no, mi papá era muy serio, así, muy respeto a mi papá, y ahí sí no le hice caso. Pero, pues, creo que la gente me aceptó así, Pues tu estilo propio, Sí. de forma natural. Sí, llegan y me los cotorreo, siempre los cotorreo a la gente de una forma o de otra. A veces llegan con las parejitas, ay, ¿cómo le haces para cambiar de carro? Le digo, sí, y así cositas así, les hago una sonrisa cada que llegan. ¿Sí? Gus, ¿cuánto tiempo llevó el tú decir, pues esto realmente no solamente estoy logrando mantener la historia de mi padre, sino realmente esto se está convirtiendo en un negocio? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú sintieras eso? Fíjate que pasó un buen rato, porque yo lo veía, como estábamos trabajando ahí, trabajaba ahí en Andrade, y entonces, pues eran mis clientes y eran mis vecinos, y eran mis amigos. Entonces yo de cuenta, yo me sentía como un pez en el agua, y nunca lo vi como un negocio así, hasta que me casé. Hasta que me casé, sí, porque pues, sí lo veíamos que era negocio, pero yo no lo veía así tan, ¿cómo te explicaré? ¿No veías como más un tema de entretenía, Sí, divertía? me pasaba mi gusto, yo iba a divertirme, todavía voy a divertirme al negocio, pero ya lo veo diferente, sí, ya lo veo como que Responsabilidades ya así. tienes, claro. Sí, antes pues, el que era responsable de mi papá, yo nomás era de mantener el negocio y ahí está, y usted hágase cuenta, sí, yo no sabía que la jícama valía tanto, que esto, y que comprar aquello, y que pagar aquí, que pagar allá, no, yo nomás me iba a trabajar, sí, y me iba a trabajar y me iba a divertir. Hace un rato platicaste del tema, estábamos comentando de las mezclas. Hoy, ¿cuántas mezclas hay? ¿Y quién le pone los nombres? ¿Y cuáles son los nombres más divertidos que hay? Mira, ahorita el más divertido que tenemos es el que dejamos un vaso delicioso. Pero la gente dice que el delicioso. El delicioso. Sí, y entonces que era, hijo de Dios, me ponen en cada aprieto. Sí, el delicioso ahorita es uno de los que andan pegando muy bien. Antes fue el collage, primero fue el collage, que fue el boom de jicamanos con las papas. ¿Sí? Después de esto viene el collage, ya nos estuvimos con el collage un buen rato y ahí un chavo me dice, ¿sabes qué, Gus? A ver, puedes enrollar, la jícama es rígida, ¿sí? Me dice, ¿cómo si la puedes enrollar? Yo así, no, sí, fácil, mañana vas para que te haga un rollito. Y ya tenía yo los superelizers, que son con los que sacaba yo los llevé principalmente para filetear la cebolla. Sí, para darle otro plus al cliente, así que era cebolla picadita, se las marinaba las fileteaba, y las marinaba con limoncito y salsa maga y chilito, y ya se pone encima arriba del platito, que se le veía el más antojoso,
¿sí? Y en esas superficies que traíamos venía una con onditas y ahí una de mis hermanas, Leti, ahí jugando también sacó el espagueti. Ya el espagueti lo hacíamos pero con un pelapapas. Ok. Ese se lo hacíamos para un amigo que estaba malito. No podía comer y tenía hambre, yo sí que estaba trabajando y trabajaba de nosotros. Y no, o sea, es que tengo un montón de hambre, pero no puedo morder. Entonces le hicimos el pepino, se lo hizo otra de mis hermanas, Mari, se lo hizo así con el pelapapas y se lo dimos. Y ahí salió el espagueti de pepino, pero no lo hacíamos de pepino. Y cuando me llevo la mandolina para hacer la cebolla fileteada, Leti le raya por el otro lado y salen unas rayitas de jícama. Ah, pues aquí sale el espagueti de la jícama. Y ahí salió el espagueti. Después ya conseguimos las otras mandolinas más, pues que las encontramos ya en el mercado. Y ya empezamos con las mezclas del espagueti. Ahí salieron las papas locas, y la araña y la tarántula, que fue con lo rayado ya de ahí. Eso fue el cilantro que está ahí. Y después le metimos el jitomate y cilantro. Y decían, otra vez, me decían que si no iba a vender taquitos o que no, espérame. Y no querían, se ponían de, no, pues hay que ponérselo. Y ya la gente también lo fue pidiendo. Y pues ya le metemos jitomate, ¿no? Y de ahí salen muchas variedades de ahí. Y yo empecé ahí con poner jitomate a uno que le llamaban, bueno, al principio era el pepino a la mexicana, pero era en rueditas fileteado, así rueditas delgaditas, y le ponía jitomate también delgadito, cebolla, cilantro, y le aventaba unos cueritos y lo revolvía todo. Quedaba un espagueti, yo le decía que era la mexicana, porque era verde, blanco y rojo, según yo ahí. Y por ejemplo, ¿qué lleva el delicioso para que les antojes ahí a la gente? El delicioso lleva, pues igual, es jitomate, cilantro, cebolla. Le ponemos poquitos camarón seco, unos cacahuates, y le ponemos clamato y el vinagrito y salsa Maggi y salsa inglesa. Y queda muy bien. ¿Y tienes el dato justamente de cuántas mezclas tienen? Porque cuando uno va ahí con ustedes, pues hay muchas más las que Sí, puedes sí. crear. Tus 35 más o menos. 35. Más las que se me atoren. Claro. Sí. Y más las que surgen Sí, en los en el próximos momento, días. sí, primeramente Dios. Ahorita ando, preparo uno que le llamo 2020, ya tengo 5 años, pero ahí anda, todavía no sale. Bueno, hay unos que lo piden, otros que todavía no lo conocen. Es una ensalada 2020, que fue precisamente en el año 2020 cuando la saqué, pero todavía no es muy conocida. Ahorita que hablas del 2020 en tiempo de pandemia, ¿cómo les fue a ustedes? Hijo de la fregada. Y nos puso una buena corretiza. Sí, nos fue, no, en ese tiempo tenía como 6 chalanes, 6 que me ayudaban. No, los tenía jugando fútbol ahí, 3 y 3, órale, yo soy el árbitro. Sí, no, sí estuvo pesado. Sí nos bajó mucho la venta. Lo bueno fue que entramos a eso nos empujó a entrar con Didi, con Rappi, con Uber, ¿sí? Entonces entramos con esas aplicaciones, ya nos hizo menos pesado el trayecto de la pandemia. ¿Ha sido el momento más complicado durante estos 50 años? Sí, fíjate ¿O vivieron que sí. algún otro? Fíjate que yo hasta la fecha, ese fue el más pesado. Yo escuchaba decir, cuando trabajaba mi papá, pues, cada enero, que la cuesta de enero. Y gracias a Dios, no lo subimos en casa. Bueno, yo no lo vi que dijéramos, ay, no, y no salió ni para las tortillas, o estuvo así, o se salió, pero vendimos mira que no, gracias a Dios, ¿no? La temporada así más baja para nosotros, y eso es cada año, es en tiempos de calor. Pero malas, así como la pandemia, gracias a Dios no. ¿En tiempo de calor es cuando más tienen gente o menos gente? Menos. ¿Menos gente? Sí, o se nos cambia así. Porque yo digo que le echo la culpa a que la gente está trabajando y el calor te estresa. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a la hora de que sales de trabajar, sales a comer a las 2 de la tarde, te vas a tu casa, no vas a ver qué vas a tener. Y menos hacer una fila de 10, 5 minutos ahí esperar que te preparen una jícama, mamá. ¿Sí? Y igual salen de la escuela y vámonos a la casa y quieres irte a algo más fresco. La jícama es fresca, pero como es picante, no es tan fresca como una sandía o una papaya, ¿sí? Entonces, estos sí, en tiempos de calor sí se nos baja un poquito la venta. Entonces, ¿cuáles son sus meses más fuertes, Gus, de ventas? Diciembre, Órale. enero, más o menos, sí.
Son los más fuertes, sí, más fuertes. Pero los demás, pues ya bien, nada más en mayo, que está el calor con todo. Calorón, se Pues, baja la venta. sí. ¿Después de cuánto tiempo de la sucursal en donde comenzaron, que es en la Colonia Andrade, en donde hoy todavía existe una de ellas, Sí. cuánto tiempo pasa para que tú te animes a abrir una segunda sucursal y en qué zona fue? Mira, antes de ser yo, se abrió uno de mis hermanos. Ok. ¿Sí? Que se abrió y se quitó. Es la oveja negra de la familia. Pero yo, después de eso fue que, pues cuántos años pasaron, pues ya hasta que me casé. 17 años, como 17, 18 años que me separo de Andrade y me voy al Carro Verde y abro la primera sucursal. De los 12 hijos, solamente 11 se dedicaron a esto. ¿Cómo fue ahí el asunto? No. De los 12, nos dedicamos nada más 4. Cuatro. Pero ya hay más. O sea, empezamos 4. 4 que fuimos los últimos 3. Y Leti, que es como de las del medio más o menos. ¿Sí? Esos son los que dedicamos de plan de lleno a las jícamas. Ya después, mis hermanos, uno pues que se quedó sin chamba también, lo despidieron de su trabajo. Bueno, lo jubilaron, no lo despidieron, pero lo jubilaron. Y ya estaba grande, ¿no? Pues y se puso a vender jícamas y bendecidos, le fue muy bien también. Y luego otras de mis hermanas también, pues María, andaba en el norte ya probando tierras por aquel lado. Y cuando vino para acá, también se puso a vender jícamas ella. Y así los demás fueron, y luego ya son mis sobrinos los que están en este ámbito también. Tu papá, Mi papá. cuando antes de fallecer, les hizo algún acuerdo de cada quien que tenga su negocio, todos se dediquen a un... ¿Hubo alguna, no? No, mi papá, así no se metía con el negocio de... Es más, todavía cuando mi papá no había, ¿quién había empezado con así? Pues ya había Mario nomás, pero nomás él fue y nos dijo que iba a poner uno de jícamas, sí, pero no hay tema de que lo pusieran o no. ¿Y tienen ustedes el nombre registrado? Sí, claro que sí. ¿Y ofrecen a quienes no son de la familia sucursales o franquicias, solamente todos son de la familia? Ahorita todos somos de la familia. Todavía no ofrecemos sucursales. Andamos en esto, pero es medio complicado, pero porque tienen que dar un servicio, nos queremos que sea como una tal franquicia, pero como somos muy versátiles en esto de las jícamas, Sí, entonces claro. está medio complicado. ¿Cuántas sucursales son entre todos, Gus? Entre todos, como 10, 12. ¿Todas aquí en León o fuera alguna de León? Una en San Pancho. En San Pancho. ¿Y en algún momento han pensado en algunas otras ciudades del estado de Guanajuato? He pensado en otros, pero no. He pensado irme a Guanajuato, capital. Pero no se me ha dado. No, hasta ahorita nomás ahí. Muy bien. Y por ejemplo, en cuanto a empleos, ¿cuántos empleos generan? Déjame ver cómo anda. Aprox. Déjame generar la Échale cuentas, Gus. O sea, que genere empleos, o sea, pues, digamos, pues Sí, además de ustedes, que esté gente de empleados. de empleados. Exacto. Órale. Pensé que así como, porque mira, digamos, generar empleo cuando están en el Carro Verde, donde estuve un tiempo en el Carro Verde, y sí generaba empleo, pero no a mis empleados, sino a los de ahí, a los que llevan, Los a los proveedores y los a los bienes. proveedores, sí. Llegaba gente a comprar conmigo, y nada, dije, por el queso aquí en lo que me como la jícama, ¿sí? O que me cuidan el carro, que me lo laven, y era empleo al que le daba a otra gente. Pero nosotros más o menos tenemos dos empleados por puesto, más o menos. Perfecto. Personajes, cuéntanos, durante más de 50 años, ¿qué personajes de la política, deportivos y artísticos recuerdas que se han echado ahí su jícama? Mira, eso sí bien malo para eso, fíjate. Sí he sabido que han ido, pero que vino, pues no lo vi, ya lo despachaste. Sí, son muy malos, pero sí me han dicho que fue Lucha Villa. No, Lucha Villa, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No, no me acuerdo cómo se llama. Una señora fue ahí, pero así, el que iba era Pepillo Origel, que estaba allá a 2 cuadras de donde vivíamos nosotros, de donde vendíamos. Él vivía a 2 cuadras. Pepillo Origel, y luego estaba una radiodifusora de ahí, cerca de nosotros, y iban muchos artistas. No me acuerdo quiénes eran, la verdad. Pero te digo, soy muy malo para ese detalle, ¿sí?
Pero sí se han ido varios personajes ahí con nosotros. Incluso hace poquito sacaron ahí con... Bueno, ahorita te platican hasta Leti. Ahorita les vamos a preguntar a ellas sí. para que nos cuenten. Sí. Y en caso de anécdotas, bueno, ahorita también vamos a platicar con Leti y Mari de las anécdotas. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Gus. Ya en la segunda parte vamos a platicar con Leti y Mari. ¿Algún último mensaje, invitación, agradecimiento a tus padres? A mi padre le doy que nos hayan forjado en ponernos a trabajar por nosotros mismos, ¿sí? Que no dependiéramos de alguien más. Bueno, pues ahí está. Gus, un gusto conocerte. Gracias, vamos a ir a una igualmente. pausa y regresamos con más en Cuenta Regresiva. Regresamos en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4, y ahora es el turno de platicar con Leti Bonilla. A ver, Leti, Gus nos platicó de muchas cosas bien interesantes, pero justamente nos decía que de repente le traicionaba la mente para platicarnos de la memoria de los personajes que los han visitado, pero tú sí sabes cuáles, cuéntanos. Pues mira, más o menos ahí. Lucía Méndez fue con Pepillo Origel, Fox, Eric del Castillo, OV7, Omar Chaparro, de los que me acuerdo. Ok. ¿Normalmente les piden ellos algo, ustedes les sugieren y qué es lo que normalmente se llevan? Pues por decir, me acuerdo así que Eric del Castillo no se bajó su chofer, Ok. y lo que le ofrecimos fue una bombita, que fue lo que nos pidió. A Omar Chaparro lo enchilé, sí, porque quería algo picosito y a ver si aguantaba, pues sí se aguantó lo enchilado. Ok. Sí. Y pues lo que han estado por decir son youtubers, que es Brenda Catalán, en los zapatos de Mónica. Ajá. El coreano. Coreano Vlogs. Vlogs, fue el Ok. último que ha ido. Sí, pues a ellos el sushi, el caldo es lo que les ofrecemos, porque se van con vienen, me piden un caldo de oso, pero pensando que es la bomba. O sea, les digo, no, la bomba es con jícama, pepino y piña, y lleva lo mismo que el caldo, pero con fruta, y el caldo es sencillo, puro caldo, ¿sí? Y dice, ay, está bueno. Le digo, pues, pruébalo, ya se los doy. Y, sí está rico. Le digo, eso lo piden para una bebida, como si fuera refrescante, o los que van crudos dicen que se les baja la cruda, que se les quita el dolor de cabeza. Le digo, pues, pretextos, tú vienes porque mi caldo está bueno. Sí. Ajá. Leti, justamente ahora que hablas de la bomba y del caldo de oso, que en efecto son diferentes y luego se piensa Sí, que es el mismo. que es el mismo. ¿Alguna vez tu papá o tú ya en esta historia que tienes, por qué caldo y por qué bomba, y sabes en qué momento surgieron? Mira, el caldo, pues desde que me acuerdo yo, ya era el caldo de oso que mi papá vendía. La bomba surgió porque es como te decía Gus, clientes que piden que ponmele esto. Entonces le dijeron a mi papá, oye, si me le pone tantita jícama como si fuera cebolla picadita, y seguía haciendo el caldo porque era poquita. Entonces cuando se llenó el vaso, nosotros le queríamos poner jícamas ahogadas porque la ahogábamos con el vinagre. Y la gente por pedir la jícama picadita me decía, me das una ahogada pero sin vinagre, ya como te la voy a ahogar. Claro. ¿Sí? Entonces, como el caldo de oso, la bomba y el levantamuertos, en ese entonces cuando mi papá estaba, era lo mismo, el puro vinagre. Entonces optamos por dejarle al que llevaba jícama bomba, y al caldo puro caldo, para distinguirlos. Y Bien. que la gente no se confunda, que muchas se confunden. Sí. Porque me dicen, me das un caldo y ya les explico, y sí, dame el caldo, se lo doy. Y la fruta, por favor, si te estoy diciendo que no lleva fruta. Sí. Sí. ¿Ustedes hacen algunos ingredientes de todas las mezclas que hacen? Mira, en principal el vinagre lo hacemos cada quien nosotros, ¿sí? El chile picoso también. Para el delicioso que te nombra Gus, a eso le ponemos jugo Maggi, sal con ajo y una salsa especial que hacemos, que le decimos ya sea la salsa de la tía o la de la casa. Ok. Sí, que esa la preparamos cada quien.
y chile habanero, ya todo molido, porque antes lo llevábamos bien picadito y lo dejábamos remojando limón, pero como ya se pedían mucho, pues no, ya mejor lo molíamos porque nos dábamos buenas enchiladas al estarlo picando, ¿sí? Y así es que fueron surgiendo las recetas para los mismos platillos, sí. En tu caso, ¿en qué momento te tocó ir ahí al negocio, ver cómo funcionaba? Mira, yo cuando yo comencé a ir, pues yo soy más grande que Gus, empecé primero a ir con mi papá, incluso mi papá no quería que yo fuera, porque pues era mujer, cómo iba a estar ahí, y en la colonia pues siempre ha estado media tranquila. Cuando mi papá empezó, pues no se nos juntaba la gente como ahorita. Le hacíamos, le decía yo a mi mamá, deja ir a mandar a mi papá que venga a comer o que venga a hacer sus necesidades. Me iba en la bicicleta, pues vivíamos cerquitas, y mi papá no quería. Y yo, ándele, vaya. Entonces así, yo empecé a ir. Ya después, como ellos iban a la jícama, porque pues levantarse a las 5 de la mañana, llegaban a las 12, y hay veces que llegaba y nada más se cambiaba porque ya le teníamos el carrito listo, mi mamá y yo, y dice, no, ya me voy, porque ni comía. Entonces, como Gustavo y otro de mis hermanos estaban en la escuela, yo les decía antes de que se fueran, llévenme el carrito, yo me voy ya que mi papá llegue y ya, pues para que coma. Yo lo hacía porque comiera, porque no después hasta las 3, 4 de la tarde. Y si quería, porque no quería dejarme a mí sola. Entonces ya lo dejábamos y ya me dejaban a mí y ellos se iban a la escuela y yo me quedaba. Ya mi papá llegaba ya, pues ya más tranquilo, comía y ya se iba a ayudarme. Y ella me decía, vete, o yo me decía, no, ya aquí me quedo. Y la verdad a mí siempre me ha gustado trabajar. Mis abuelitos eran comerciantes, así que ya lo traemos en la sangre el comercio. Entonces a mí me gustaba y pues me gustaba traer dinero, a mi papá me daba. Claro. Sí. ¿A ti qué te tocó más, Leti, la convivencia con tu papá, él en la chamba? ¿Qué es lo que recuerdas a él de su trato al cliente, qué les decía sobre el negocio? Pues que a la gente había que tratarla como queríamos que nos trataran a nosotros y darles el servicio como es y preparar las cosas como si nos las fuéramos a comer nosotros. Así con el mismo gusto que nos las íbamos a comer nosotros, se lo iba a comer el cliente. ¿Sí? Entonces... ¿Y él, perdón, hacía las compras? ¿A qué hora se levantaba? Las compras, por decir, él se iba a la jícama y yo me iba al mercado. Ok. Sí, y yo venía hasta, los vecinos me veían y me decían, ay, Leti, por eso estás buena de chaparrita, porque pues, me veían bien cargada con las bolsas de todo, porque traía el queso, el limón, el piloncillo para el vinagre, las cebollas y hasta de pilón el mandado de la casa. Y pues venía, no teníamos en qué movernos, hacía que agarraba el camión y me bajaba en el camión y yo no era de las que, yo veía unas que bien a gusto se cargaban acá en la canasta, y yo no podía, así que yo en las manos, y así me venía, bajaba por decir, del malecón a la Tepeyac y cargada, así. ¿Cómo ves? ¿Qué satisfacciones recuerdas de aquellos tiempos, de aquellas anécdotas que tuviste en aquellos momentos? Pues me gustaba a mí hacerlo, o sea, me gustaba hacer lo que hacía y como te digo, pues yo decía, aquí hay dinero y... Aquí les sigo. Aquí les sigo, o sea, porque por decir María estaba chiquita y había una boutique enfrente donde vivíamos porque un tiempo nos cambiamos, Mari tenía como unos 3 años yo creo, y veía las monitas y ahorita voy y compro. Mi papá en ese entonces vivíamos nosotros a un lado del Perpetuo Socorro y llegaba mi papá a las 8 y yo le decía, déjeme de aquí a las 10 lo que se venda es para mí y yo meto. Y decía, sí, o sea, porque a mí me gustaba, pero pues no era para mí nada más, sino que ya le daba a mi mamá. No vendía mucho, pues en aquel entonces yo te hablo como en el, ¿qué sería? Como en el 80 y algo, yo creo, ¿sí? Y ya, pues no vendía, yo creo que unos 10 pesos, pero pues 10 pesos eran mucho en ese entonces. Y ya se lo compraba cosas a ella, me compraba cosas yo y así, pero a mí me gustaba, a mí siempre me ha gustado trabajar, incluso al momento todavía sigo trabajando. Te sigue gustando. Sí. Leti, ¿cuáles consideras han sido las claves para mantener un negocio pues ya más de 50 años? Pues más que nada yo creo es el trato que le das a la gente.
La gente te busca porque me dicen que siempre, por decir, en este tiempo me voy para atrás, cuando Gus y yo nos íbamos, nos decían que ustedes nunca se pelean. No, o sea, porque como hermanos siempre están riéndose. Es que mi papá nos decía, si están enojados solo, aquí dejen ahí hay un clavito para que cuelguen su enojo y cuando regresen, si quieren lo levantan y si no, ahí así que se quedó. Porque nunca nos enseñó a no pelearnos, a dialogar, a llevarnos las cosas bien como somos. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Qué significa para ti cuando escuchas la palabra Jícamas Gus? Tú que sabes toda la historia, esfuerzo y trabajo que hay. Pues una satisfacción y bonito, pero también le digo, bueno, Jícamas Gus somos 4, que somos los emprendedores y los demás ya no quisieron cooperar bien como somos, ya se hicieron de otra, que dice Gus, que son más de 10, sí, pero nada más Jícamas Gus somos 4, que es Gus que está en la Arvide, Mari que está afuera de las canchas del Miura, un sobrino que es hijo de una hermana mía, que está en Mariano Escobedo, ahí entrando al León Moderno, y la principal que es en la Andrade, que es donde estoy yo, con mi hija y mi yerno. Siempre de que tú estabas ayudándole a tu papá a que comenzaste también ya por tu propia cuenta, ¿hubo en algún momento, además de la pandemia que nos platicaba Gus, un momento en donde estuviera la situación tan complicada que llegaron a pensar en tirar la toalla? ¿O siempre afortunadamente ha habido ese equilibrio? Afortunadamente lo hemos mantenido, sí. Pues te digo yo, nunca he dejado ahí porque relativamente me retiré de negocio porque mi papá estaba enfermo, yo me puse enferma, pero mira, gracias a Dios aquí estamos, pero no se me ha hecho pesado ni la trayectoria se me echó bien, o sea, me ha gustado. Cuando tú enfermaste, ¿tuviste que retirarte un rato del sí, negocio? Me retiré cuando yo me enfermé, me retiré como 1 año y medio, yo creo, pero Gus estaba ahí al pie del cañón, que todavía estaba Gus conmigo. Una última pregunta antes de pasar con Mari. ¿Qué es lo más difícil de este negocio? Porque justamente ustedes, Gus y tú, han coincidido que darle un buen trato al cliente, que las mezclas, que tener la sonrisa, que si nos molestamos, pues ya nos desquitamos antes o después. Pero realmente, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora? Pues cuando te llega un cliente que es muy especial, sí, o sea, todos los clientes debemos de darle trato así al 100, ¿sí? Pero tú sabes que hay gente de toda, ¿sí? Cuando te llega una gente que de verdad dices, ay, Dios de mi vida, pero pues ni modo, aquí le echamos las ganas. Dame licencia, sí, ¿verdad? Para atenderle, que se vaya tranquilo y a mí me deje tranquila. Sí. Leti, ¿algún último comentario que quieras dar a tus padres, a los clientes? Pues a la gente, pues muchas gracias porque nos han apoyado. Nos siguen, les sigue gustando nuestro servicio, nuestros platillos. Y pues a mi mamá, gracias porque nos ha mantenido unidos todavía. ¿Sí? Mi mamá, chula, de 93 años, pero ahí la tenemos. De 93 años, ¿cómo se llama tu mamá? Vicenta. Vicenta, sí. Ok. Pues bueno, agradecemos a Leti y hoy estamos llenos de invitados. Vamos a pasar a la última parte de esta cuenta regresiva de Jícamas Gus con Mari Bonilla. Vamos a pausa y regresamos rápido para terminar el programa. Soy Paco Horta y te invito a que de lunes a viernes me acompañes en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Súmate a la charla. Conoce a través de personajes del sector empresarial y MIPYMES la realidad del emprendimiento y toma nota de aquellos consejos que te ayudarán a fortalecer tu idea de negocio. Y recuerda que si quieres emprender, tu tiempo ya está corriendo. Regresamos a Cuenta Regresiva y ahora es el turno de que nos platique sobre la historia de Jícamas Gus a Mari Bonilla. Mari, quien justamente es la hija menor. Bienvenida, Mari. Gracias.
un placer. Hay otro, el placer es de nosotros, gracias por acompañarnos. Hay otro tema bien interesante dentro de la historia de Jícamas Gus, que es el reconocimiento. Reconocimientos de, ya lo decían ustedes, de personajes, de comensales, el que son parte de la historia de León, Guanajuato, pero también de asociaciones y de cámaras, como es el caso de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. 6 veces los ha reconocido. Cuéntanos de qué trata ese reconocimiento. Es correcto. Nos han dado 6 reconocimientos. Es llevar lo típico de tu estado y nos hacen invitaciones para que demos degustaciones a la gente, no nada más nosotros, o sea, son varios comercios y pues son pruebas que se dan gratis, pero es muy bonito ese tipo de eventos. Tú al ser la menor, María, ¿a los cuántos años te sumas al negocio? ¿Y qué podrías destacar justamente pues ya de tus hermanos y de tus padres que han hecho los ladrillos, los pilares sólidos de este negocio? Bueno, antes de yo estar en la Andrade, mi mamá vendía en la esquina de la casa. Nosotros vivíamos en la Andrade por la privada Sacramento. Okay. Ahí vendía mi mamá en la esquina. Entonces yo estaba en la escuela. Cuando llegaba de la escuela, siempre me decía, ve y quítate el uniforme y todo y te traes la mochila para yo irme a hacer la comida para cuando venga tu papá, darle de comer, que era cuando se iba Leti a cubrirlo para que él llegara a comer. Yo tenía como 8 años en ese entonces. Entonces, desde bien chiquita, pues también me ha gustado trabajar. Y en la Andrade, yo empecé como en el 91 más o menos, 91, 92. Entonces ahí pues ya estuve la mayor parte de mi vida hasta que me casé. Muy bien. Dentro de toda esta mezcla que nos han platicado de ingredientes y de sabores, ¿hay alguno que sea más difícil en cuanto al tiempo, en cuanto a la elaboración? Los que nos hacen, bueno, para mí se me hace un poquito más entretenido de preparar es el sushi. El sushi. Porque es mucho estar rallando queso, entonces sí te cansas. A veces nos hacen pedidos y, oye, ¿me puedes preparar 8 sushis? Ahorita paso. Y, sí, ahorita. De hecho, a veces a los clientes les decimos, si tienes o quiere sushis, pues más adelante. Igual con tiempo, entonces ya tú desde casita o tú tomas tu tiempo para irlos preparando, pero sí es para mí es el más entretenido, porque es más cansado estar rallando el queso. ¿Recuerdas algún día o días representativos y por qué? Y me refiero a representativos de que hubo mucha gente, de que se les acabó la fruta, de ese tipo de anécdotas. Sí, cuando estábamos Gus y yo, porque a veces nada más nos íbamos Gus y yo, en ese entonces la jícama se daba muy chiquita y todavía no había papas ni nada de eso, solo había chalupas, rebanadas y pico de gallo. Y de repente volteábamos y ya el carrito estaba alrededor todo lleno. Y córrele, Gus. Gus se ponía aquí, yo me ponía aquí de lado. Incluso había una amiga dentista, la maestra Lucy. Ándale, mi mariquita, y córrele. Y a veces nos ayudaba ella a pelar jícamas, porque de verdad a veces teníamos muchísima gente y la jícama era chiquita, no era tan grande como ahora. Sí se nos juntaba muchísima gente. Pero era bien bonito. Porque ya cuando acordabas tú, ay, caray, y teníamos un compadre que vendía tunas al lado. ¿Qué? Se acababan las jícamas, se acababa el pepino, y llegaban y ya no tiene. No, y un día, a ver, compadre, pues échanos unas tunas. Y preparamos tunas, así igual como si fuera la jícama, con cebolla y chile, queso, vinagre. Y sí también les gustaba, entonces pues ya le ayudábamos a que también terminara. Pero sí era muy, muy padre. Para que la gente que los consume sepa lo que hay el antes y el después de, porque solamente solemos verlos en el mostrador haciendo las preparaciones. ¿A qué hora comienza el tema de las compras? ¿Qué tienen que ir? ¿A dónde? ¿A qué hora termina el día después de que...? Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, que cierran, pero pues todavía se quedan un buen rato a recoger y luego a meter las cosas a la camioneta. ¿Cómo es un día de la gente que es parte de Jícamas Gus? Mire, pues nos levantamos a veces 5 o 6 de la mañana, vamos a la central de abastos, que es donde por lo general ahí compramos toda la mercancía, llegamos y pues descargas, empiezas a
a hacer lo del puesto, que es lavar tablas, trastes, pues todo, acomodar. A salir a las 11, 11:30 para abrir el puesto. Bueno, el mío yo lo abro a las 12. También Leti abre a las 12, Gus abre un poquito como 12:30, 1. Pero sí es muy pesado, o sea, y después de ahí, o sea, no nada más trabajamos y llegamos y despachamos, no. Es lavar la jícama, limpiar pepino, acomodar, por ejemplo, los limones en las bolsas, partir el queso, limpiar camarón, desinfectar cilantro, cebolla, todo lo que vamos a ocupar en el día. Entonces ya de ahí, ahora sí, vamos al puesto, instalamos todo y como usted dice, si ya terminamos ahí, cerramos, pero hay que limpiar todo y otra vez regresar. Sí es pesado. La verdad, sí es muy Normalmente, pesado. María, ¿a qué hora cierran? Y después de que cierran, ¿qué es lo que hacen y cuánto tiempo les lleva? ¿Todavía media hora, una hora? Sí, cerramos como entre 7:30. Yo cierro 7:30, 7:30. Y pues como media hora nos toma en quitar todo. Y ya de ahí ya guardamos carrito y ya nos vamos cada quien a su casa. ¿Cuál es el sueño que tienes tú, en tu caso, Mari, para Jícamas Gus? Digo, ya fue tus papás, a tus hermanos. ¿Te gustaría que ahora siguieran tus hijos? ¿Qué visualizas? ¿Qué te gustaría que sucediera con la historia de Jícamas Gus? A mí me gustaría, por ejemplo, que fuera, no sé, tener algún local grande. Pues ahorita ya eso es la moda, ¿verdad? Con un área de juegos para los niños. Igual no quitar el carrito. Como que eso para mí es muy importante. Como que las jícamas son del carrito, no son de adentro en un local, porque saben diferente. Claro. No sé por qué, pero saben diferente. Como en los tacos, ¿verdad? Sí, es que las jícamas son de la calle, o sea, es en un carrito. Así, eso me gustaría a mí, para mí. Para mis hijos, pues, yo les digo, estudien, porque esto es muy pesado. Es muy... te absorbe, pues, mucho tiempo. No tienes tiempo a veces de hacer cosas, como por ejemplo con los niños, que llevarlos a clase de algo, no sé. Yo en mi caso, pues, tengo 3 hijos, entonces sí se me hace pesado. Pero ahí vamos. ¿En algún momento sacrificaste algún evento importante, pues, porque había que trabajar? Sí, pues, bueno, no es cierto. Siempre, esa es la ventaja de que es tu propio negocio, que puedes cerrar. Y ya nada más, pues, avisas, ¿sabes qué? Pues, hoy no abro porque no pude abrir hoy, yo no sé, estoy enfermo, tengo un evento. Esa es la ventaja de tener tu propio negocio. Porque, por ejemplo, en los 15 años de mi sobrina, que es de Pau, en aquel entonces, pues sí tuvimos que cerrar, ¿no? Pero así, o por ejemplo, cuando fallece alguien, lamentablemente de la familia, que en este caso tenemos 3 hermanas, en diciembre falleció una, entonces pues tuvimos que cerrar. Pero sí, esa es la ventaja de tener tu negocio, que puedes cerrar. Ok. ¿Verdad? Ya con Gus y con Leti estuvimos platicando de lo que hay detrás de y que ha logrado la consolidación. En tu caso, de todas las áreas que conllevan un negocio, porque no solamente es la preparación de fruta, no solamente es comprar la fruta, atender bien, sino también hay tema de finanzas, de administración, de hacer bien las cosas en la mercadotecnia. ¿Qué es lo más difícil que se te hace de todas las áreas que tiene que ver con el emprendimiento? No, pues ninguna. ¿Ninguna? Ya como que le vas agarrando, ¿ves? Y dices tú, a ver, esto así, hasta, o sea, tú tienes que ir viendo y viendo el modo de que no se te compliquen las cosas, ¿verdad? Y si se te complica, pues pides apoyo a mis hermanos, pues. Pero no, nada difícil hasta ahorita. Mari, a las personas que quieren emprender en vendiendo cualquier producto, perdón, o cualquier servicio, ¿cuáles serían las sugerencias, las recomendaciones que les darías de acuerdo a lo que a ti te ha funcionado? Pues que hagas las cosas que te gusten, la verdad, o sea, lo que vas a hacer o lo que tú quieras emprender, que te guste, que no lo hagas porque te va a generar dinero, porque al final de cuentas a lo mejor sí te emprende, pero si ya no le echas las mismas ganas y el mismo entusiasmo, pues eso se puede ir para abajo.
Entonces, que lo hagas porque te guste, no porque sea algo que te va a dar a ganar. Perfecto. Pues Mari, ¿Verdad? muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias por acompañarnos, también a Leti y a Gus. Un placer conocer más acerca de la historia de este tradicional negocio de León y del estado de Guanajuato, Jícamas Gus. Gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva y recuerde que si usted quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.